Vale, y así no hay lío, ¿vale? Entonces, luego sí lo pueden escuchar otra vez, os lo voy a compartir y así lo podéis escuchar otra vez. Vale, entonces, desde esta perspectiva bioenergética, el sistema músculo-esquelético, perdón, el sistema esquelético, o sea, los huesos y las articulaciones, las gobierna, digamos, energéticamente el riñón, los riñones. Es decir, dependen directamente de la energía de los riñones. ¿Cómo está la energía de los riñones? ¿Qué pasa? Cuando llegamos a cierta edad, es cierto que la energía de los riñones es la primera que se nos empieza, es la más vulnerable, vamos a decirlo así, porque es una energía muy conectada al invierno de la vida, vamos a decirlo así, ¿no? Si nosotros comparamos energéticamente el funcionamiento de nuestras vísceras con las estaciones, digamos que los riñones es lo más frío que tenemos, es lo más profundo y lo más oculto que tenemos, y es lo más frío a nivel bioenergético. Entonces, cuando llegamos al invierno de nuestra vida, que es la etapa, digamos, final, cuando ya tenemos más de 60 años, pues muchas veces esta energía es la primera que empieza a decaer. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que si tenemos problemas osteoarticulares, tenemos que mirar a nuestros riñones. ¿Qué está pasando en nuestros riñones? Y no lo digo desde el punto de vista físico. Los riñones pueden estar bien. Ustedes pueden ir mañana corriendo y decir, me ha dicho Carlos que me mire los riñones. Me voy a hacer una ecografía, me voy a mirar, me voy a hacer un análisis de sangre y va a salir todo bien de repente, ¿no? Y eso quiere decir que físicamente los riñones están bien. Pero bioenergéticamente, ese tipo de pruebas no detectan ese tipo de conflicto. Y no se olviden de que somos un sistema bioenergético. Entonces, sí o sí, la energía del riñón, sobre todo cuando es gente mayor, ¿ya? Hay que tonificar siempre, ¿no? Voy a ir dando también soluciones alternativas a cómo tonificar. Normalmente, bueno, sobre todo cuando hay una artrosis, una degeneración, y por lo tanto, al ser una degeneración, vamos a seguir atendiendo gente, al ser una degeneración, entonces es un problema de deficiencia energética. Ténganlo en cuenta. Hay una deficiencia energética en el área del riñón, y esto lo tenemos claro. En la medicina china, les voy a ir dando algunas soluciones también mientras vamos hablando, ¿no? Digamos que para armonizar la energía del riñón, nosotros vamos a poder utilizar, por ejemplo, cosas como la chía o, por ejemplo, el sésamo negro. Todo lo que sea negro y todo lo que sea salado tiene una afinidad muy interesante por el riñón. Y no en exceso, no en exceso, porque si es en exceso, lo que podemos hacer es fulminar la energía del riñón. Entonces, si queremos armonizar el riñón para cualquier tipo de enfermedad osteoarticular, podemos utilizar alimentos negros, o incluso no solamente alimentos, ¿no? Sino también podemos utilizar, por ejemplo, elixires de piedras negras, por ejemplo, como puede ser una obsidiana o un onix. Esas son piedras que tienen digamos, un poder curativo muy interesante en toda esta zona. Vale. Otra cosa que tenemos que valorar es que el riñón, o los riñones, que son los que gobiernan los huesos y las articulaciones, están en la zona del segundo chakra. Y los huesos y las articulaciones pertenecen también a este segundo y primer chakra, es decir, estamos hablando de los centros energéticos más bajos de nuestro cuerpo. Siempre que hay problemas osteoarticulares, estamos hablando de conflictos de inseguridad, porque esta parte de nuestro cuerpo tiene mucho que ver con nuestro sentimiento de seguridad. Seguridad física, por un lado, o seguridad emocional. Tengamos en cuenta eso. Cómo estamos gestionando desde nuestro inconsciente esa seguridad, ese sentimiento de estar seguro. Y eso es otra cosa que se pierde a partir de ciertas edades. Se pierde la seguridad, se va perdiendo porque físicamente ya no somos los mismos, y es normal que haya un periodo, ¿no? Hasta que a lo mejor, digamos, seamos o aceptemos
lo que nos toca vivir, este periodo de nuestra vida, lo aceptemos con amor, porque el invierno de nuestra vida en realidad es una bendición más, no es un estado de deterioro, ¿no? Como parece, sino que es en realidad al revés. A nivel físico obviamente que lo es, no somos lo mismo a los 20 años que a los 60 o a los 70 años, ¿no? Estamos de acuerdo, pero es que no somos un cuerpo físico, es que somos un alma, y nuestro alma a esta edad se refuerza muchísimo, digamos que se va a compensar. Somos seres más sabios, somos más conectados con nosotros mismos, si nosotros somos capaces de mirarnos y somos capaces de aceptar que el invierno de la vida es un tiempo de sabiduría, es un tiempo de curación, es un tiempo para uno en el cual vamos a crecer espiritualmente. Es una época muy buena. ¿Por qué? Pues porque antes, cuando teníamos a lo mejor 40 años, pues teníamos otras necesidades, ¿no? Y teníamos otras miradas puestas en la familia, en sacar los hijos adelante, y cuántas cosas, ¿no? Pero cuando ya somos ancianos, cuando ya estamos entrando en una edad donde físicamente, evidentemente, sí que se sufre un deterioro, pero no quiere decir esto que tengamos que vivir con la enfermedad. Eso es otra trampa de la medicina. No es cierto que por tener tal edad, tengamos que estar enfermos. No es cierto. Borren eso de sus cabezas. Muchas veces llegan al médico y dicen, no, es que es normal. Porque claro, tiene 60 o 70 años. Vale, no es normal. Una persona tiene que irse de este mundo sana. Y eso tenemos que trabajarlo. Si tenemos artritis, tenemos artrosis, no tenemos que vivir con ella. Si tenemos diabetes, no tenemos que vivir con ella. Y esto es muy importante. Muchos ancianos se van de este mundo con 90 años y están perfectamente sanos. Entonces, no es cierto que un anciano tenga que vivir con enfermedades, como nos lo hace pensar la medicina convencional. Vale. Entonces, tenemos que el miedo está presente, ¿no? El miedo y la inseguridad. Son dos emociones que están presentes en todas las enfermedades osteoarticulares, simplemente por el hecho de que son gobernadas por los riñones, que, digamos, los riñones vienen a ser un poco nuestra fuente de seguridad. Es realmente un lugar, como les digo, muy conectado a nuestra confianza en la vida, ¿no? Y evidentemente cualquier desarreglo energético de los riñones nos va a llevar siempre a problemas y conflictos en relación a la inseguridad, a cómo nosotros estamos viviendo nuestra vida. Quizás, por ejemplo, en estas épocas se manifieste el miedo a la muerte, el miedo a la enfermedad, el miedo a la dependencia, que son cosas que van apareciendo en ciertas edades y que son justamente aquellos miedos que van a acabar generando, si no cambiamos ese miedo por confianza, aquello lo cual tememos. Esto es muy importante. Tengamos en cuenta, ¿no? De cómo nosotros vamos creando con nuestra mente aquello que vamos viviendo, incluso nuestras propias enfermedades. Entonces tenemos que aprender a manejar nuestra mente de otra manera y tomar en cuenta de que justamente los temores y las inseguridades son aquellas que nos llevan a aquello que tememos. Así es que podemos crear, igual que creamos las cosas negativas, podemos crear las cosas positivas. Y esto es muy importante. Tenemos que tomar confianza porque eso es lo que nos va a dar justamente seguridad. Y la seguridad no nos va a enfermar. O sea, tengan en cuenta este análisis que estoy haciendo desde el punto de vista más emocional. Porque la emoción siempre va conectada al síntoma. No hay una sola enfermedad que no esté conectada a un ser que siente, que tiene emociones. Eso es muy importante que tengamos en cuenta. Entonces, nosotros tenemos que revisar. Nosotros desde la medicina convencional no conectamos eso. Vamos al médico y el médico jamás nos va a conectar nuestra emoción con nuestros pensamientos y, por supuesto, con nuestro cuerpo físico. Si tú le dices, mira, yo estoy mal, me siento mal, lo más que te va a decir es, vaya al psicólogo, ¿no? Pero nunca te va a decir, vale, es que está conectado, es que tu cuerpo lo sostiene un ser.
Entonces, es importante que empecemos a conectar esto y que nos demos cuenta de que justamente la curación de la enfermedad viene desde ahí. No viene desde las pastillas. Y no viene desde otras cosas, no digo ya solamente por hablar de pastillas, ¿no? Que de por sí ya sabemos todos, son supresoras y además inductoras de males secundarios, que ellos, digamos, llaman secundarios cuando no lo son primarios, es decir, no son efectos secundarios, o sea, es que lo producen de forma directa. Entonces no podemos andar con antiinflamatorios toda nuestra vida, no podemos andar con metatrexato, que es lo que están mandando muchas veces para las artrosis, digamos, crónicas, que son medicamentos fuertes que producen, pues ya les digo, no son efectos secundarios, es que son primarios, entre ellos problemas de cáncer incluso. Entonces, ¿por qué vamos a tomar una cosa que no me va a curar, por un lado, porque ya me lo han dicho, y por otro lado, me va a fregar más, vamos a decirlo así? Entonces, eso tenemos que valorarlo muy mucho, ¿no? Es decir, no se trata de eso solamente. Si nosotros igualmente podemos utilizar la opción natural y podemos utilizar, por ejemplo, romero, podemos utilizar incluso marihuana, el dióxido de cloro también, podemos utilizar DMSO, dimetilsulfóxido, podemos utilizar varias cosas que nos van a ayudar desde otra perspectiva, ¿no? Pero aquí de lo que se trata es de hacer un cambio interno. O sea, una enfermedad crónica requiere de un cambio en la persona. Tenemos que preguntarnos, ¿por qué mi cuerpo está expresando esto? ¿Desde dónde se está expresando? ¿Y qué tengo que hacer para modificarlo? ¿Por qué, vamos a decirlo así, si tenemos artrosis, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué de repente mis rodillas empiezan a degenerarse? ¿Qué es lo que ha pasado en mi cuerpo que de repente, ¿no? Ha habido un clic que ha hecho que de repente mis rodillas empiecen a degenerarse. Y si estamos hablando de artritis, ¿qué es lo que pasa cuando sucede una artritis? Hay un proceso inflamatorio autoinmune, es decir, mis propias defensas atacándome. Y yo tengo que preguntarme, ¿por qué yo me estoy atacando? ¿Me entienden? Eso es importante. Todo lo que suceda en mi cuerpo, tenemos que buscarlo, la respuesta dentro, no fuera. Desde ahí vamos a empezar a curar nuestra enfermedad. La enfermedad tiene cura, sí, pero desde adentro, no desde afuera. ¿Vale? Bueno, ¿querías decir algo, Gaby? No, vale. Entonces, quisiera que entendieran un poco esto. Es decir, cada uno tiene que hacerse la pregunta, sus propias preguntas, ¿no? Porque cada uno es un ser diferente. Entonces vamos a ver si podemos contentar a todos, a todos los que están aquí, a cada ser con sus circunstancias, ¿vale? Bueno, les diré que los huesos, si es un problema de huesos, las articulaciones son parte de los huesos, por supuesto, la dentadura es parte de la osamenta, ténganlo en cuenta, no estamos hablando de dientes, pero quizás tendríamos que hablar, ¿no? Porque está relacionado todo con lo mismo, ¿vale? Los huesos es nuestra estructura básica, eso quiere decir que es nuestro soporte. Es aquello que nos da, digamos, el peso, el soporte, aquello que nos permite no ser de chicle, no ser ¿no? de elástico. Entonces, eso tiene mucho significado. Cuando hay, por ejemplo, problemas de osteoporosis, lo que está viendo es una descalcificación. Vale. El calcio es un elemento de nuestro cuerpo que nos da, digamos, fuerza, nos da protección, nos da consistencia. ¿Por qué nosotros, piensen que la enfermedad siempre la producimos nosotros? ¿Por qué nosotros estamos induciendo a, digamos, a una falta de consistencia, una falta de base, que es aquello que nos está, hablando metafísicamente, desvalorizando? Es un tema de desvalorización profunda. No está ocurriendo en nuestra mente, está ocurriendo a un plano más profundo, a nuestra mente consciente me refiero, sino a nuestra mente inconsciente. Es decir, por ejemplo, la osteoporosis es muy frecuente en mujeres que están con menopausia. Eso lo sabemos, es uno de los síntomas más característicos. Vale. ¿Qué pasa con las mujeres en menopausia? Están dejando de ser fértiles.
están pasando una etapa de la vida en la cual eran mujeres fértiles y de repente ya no lo son. Entonces, ¿cómo se siente? ¿Cómo siente una mujer? ¿Cómo puede llevar ese, digamos, ese cambio de etapa en su vida a nivel inconsciente? ¿Cómo lo está, digamos, cómo lo está, digamos, no sé, analizando, ¿no? ¿Cómo lo puede analizar? Asimilando, ¿no? Asimilando, exactamente. Gracias por la palabra que vamos a decir. Uh-huh. Como un ser inconsciente, una mujer que se ha valorado siempre por su fecundidad, por sus hijos, como madre, de repente, sus hijos, uno, ya son mayores, están marchando de casa, y dos, deja de ser mujer fértil. Y aparece en la otra etapa, y en otra etapa en la cual sigue siendo mujer, obviamente, y sigue teniendo otras habilidades, o está pasando solamente de etapa. Pasa a ser abuela. Las abuelas son parte importante en un sistema familiar, son parte muy importante. Entonces, de hecho, somos la única especie, fíjense bien, donde las mujeres dejan de ser fértiles para pasar a ser abuelas. No ocurre en ninguna otra especie. Qué curioso, todas las especies se mueren siendo fértiles. O sea, llegan a su edad, digamos, a su edad final y son fértiles hasta que se van. Un perro, un gato, lo que sea. Todos mamíferos, ¿no? Y sin embargo, la especie humana no. ¿Por qué? Pues porque hay una parte de nosotros que, digamos que hay una función, una misión en la mujer que tiene que ver con una posición en el sistema muy importante, que es la abuela. Entonces, esa abuela no puede ser fértil. Vamos a decirlo así, todo es perfecto, todo es biológicamente como tiene que ser. Entonces, ¿cómo lo aceptamos nosotros? ¿Cómo somos capaces de aceptarlo? Y ahí es donde aparece la desvalorización profunda. ¿Por qué? Porque nuestros esquemas de valor habían estado en base a nuestra fertilidad. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Cómo funciona el sistema? Realmente la menopausia no hay por qué pasarla. Y no hay por qué pasarla si nosotros simplemente, o ustedes en este caso, que son las mujeres, aceptan ese cambio que se está produciendo, en el cual no es ni mejor ni peor, es diferente, es nuevo. Y por lo tanto es una nueva forma de vivir, ¿vale? Y de valorarse, nunca dejamos de ser válidos, ¿no? Vale, eso por un lado. Por otro lado, tengamos en cuenta de que las articulaciones son, ya hablando un poco más de articulaciones, las articulaciones son lo que nos permite, digamos, expresar nuestra flexibilidad, ¿verdad? Y eso es lo que pasa a nivel metafísico, ¿no? Es decir, ¿cómo estamos manejando nuestra flexibilidad emocional? Si nosotros estamos, todos los problemas que afectan a articulaciones están hablando de inflexibilidad. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. O sea, lo que sea, lo estamos llevando con inflexibilidad, cada uno con sus conflictos personales, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que aprender es, o tenemos que preguntarnos es, y eso anoten esta pregunta, ¿en qué estamos siendo inflexibles? ¿En qué parte de nuestra vida? ¿En qué situación de nuestra vida estamos siendo inflexibles? Entonces, porque evidentemente la flexibilidad física hace alusión a la flexibilidad emocional, ese es así de sencillo, es su correspondiente metafísico. Ahora bien, ¿qué tipo de articulación está afectada? ¿O qué tipo de lesión se está produciendo? No es lo mismo una artritis que una artrosis, ¿verdad? Tampoco es lo mismo una gota. No sé si hay alguien que por ahí que tenga gota, o si alguien tiene algo diferente que lo diga y ayudo también a analizarlo, ¿no? Me enfoco un poco a lo que tenemos aquí. Vale. Entonces, tengan en cuenta que las articulaciones, según el lugar que ocupan, tienen una función correspondiente, ¿no? Si las articulaciones están en nuestros brazos sirven para una cosa. Si están en nuestras piernas, sirven para otra. Si están en nuestra columna, sirve para otra cosa. Cada lugar que se va a expresar el síntoma nos va a expresar un conflicto diferente, por lo menos en relación a algo diferente en nuestra vida. Si, por ejemplo, el problema es en la muñeca, ¿verdad? Tenemos que ver
exactamente qué pasa con nuestras manos cuando tenemos un problema en la muñeca, porque ya no podemos flexibilizar. A lo mejor no podemos agarrar, no podemos soltar, no podemos dar la mano, no podemos escribir. ¿Qué no podemos hacer cuando tenemos un problema en la muñeca, no? Entonces, cuando nosotros analizamos esa parte, es decir, ¿por qué se está expresando mi artritis o mi artrosis en la muñeca? ¿Por qué empieza o en los dedos? Cada dedo tiene una función diferente, ¿no? Entonces, tenemos que preguntarnos cuál es la función que se está bloqueando debido a ese dolor o a ese problema, que no tiene por qué ser con dolor. Normalmente la artritis y la artrosis son con dolor, ¿vale? Perdón, Carlos, hay una enfermedad que se llama síndrome de túnel carpiano. ¿Ya? Puedes mover estos 3 dedos, tienes todo el tiempo, se inmovilizan y no puedes agarrar o levantar cosas, precisamente. Vale. ¿Eso vendría igual de la muñeca? ¿De qué sería? Claro. Hombre, el túnel carpiano es aquí, ¿no? En esta parte de acá, pero afecta a la movilidad de los dedos, ¿vale? Entonces, fíjense que lo que no podemos hacer, por ejemplo, es agarrar, no podemos tomar, ¿no? O sea, cuando nosotros con las manos normalmente tomamos cosas en nuestra vida, ¿no? Las agarramos para nosotros, las hacemos nuestras, a lo mejor, ¿no? También con las manos podemos acariciar, cuidado, tenemos muchas más funciones, pero lo que afecta es a la movilidad de los dedos, ¿no? Entonces tenemos que plantearnos si nuestro conflicto está relacionado a un problema de, primero, hacer, porque con las manos hacemos, es digamos, nuestro más fiel representante de lo que hacemos. Nosotros somos seres a 3 niveles, el hacer es un nivel, ¿verdad? Y el hacer está conectado a las manos. Con esto es lo que nosotros podemos hacer. Si no tenemos manos, es mucho más difícil hacerlo con los codos. Vamos, que no podíamos hacer casi nada. Entonces tenemos que valorar eso. Nuestro conflicto puede ser que esté en cuestión de hacer. El túnel carpiano suele producir, por ejemplo, problemas de adormecimiento, ¿no? Se adormecen los dedos, lo más común. Cuando se adormece algo de tu cuerpo es porque en realidad el conflicto es tan grande, vamos a decirlo así, me está superando tanto que mi cuerpo o mi mente inconsciente manda a mi cuerpo, digamos, paralizar o dejar de sentir para que otros puedan hacerlo, porque a mí ya me supera. Siempre que hay parálisis, primero, hay miedo profundo, porque una parálisis es lo que se produce a raíz de un miedo impactante incluso, ¿no? Nos paralizamos cuando nos asustamos, no hay otra forma. No nos paralizamos cuando nos reímos o no nos paralizamos cuando estamos apenados, nos paralizamos cuando estamos asustados. Entonces, siempre que hay parestesias, dificultad en sentir, dificultad en mover, porque hay una movilidad reducida, porque hay una parálisis o lo que sea, vamos a conectarlo siempre a una situación que me supera tanto por el miedo que estoy viviendo, esa situación, ¿no? Y que tiene que ver con hacer, con lo que hago, ¿de acuerdo? O con lo que tomo también. Todos sabemos que la mano izquierda es la que recibe, la mano derecha es la que da. También depende en qué manos estemos sufriendo ese problema, ¿no? Y también sabemos que la mano derecha o la parte derecha de nuestro cuerpo es la relación con lo masculino y la parte izquierda es la relación con lo femenino. Entonces tenemos que valorar eso, ¿no? Vale. Carlos, consultita. ¿Qué pasa, por ejemplo, lo mío, primero yo he empezado con el síndrome de Sjögren y a partir de eso los médicos me han dicho que me ha venido la artritis. ¿Cuán cierto es eso? Vale, esto es cierto, sí, va relacionado, pero de todas maneras tú tienes que valorar que en todo caso, o sea, los médicos le dan un nombre a una enfermedad y dicen, no, tienes un síndrome de tal, tienes un síndrome de cual, y ya te ponen el cartel. Borren las enfermedades, de verdad. Las enfermedades en sí, o sea, el nombre de las enfermedades solo hace alusión a un sistema en desarmonía que necesita ser reequilibrado, nada más. No es que soy enfermo y como soy enfermo tengo que tratarme como enfermo. La medicina, ¿qué hace? Busca la enfermedad. ¿Para qué? Para tratarte. ¿Con qué? Con lo mismo de siempre.
porque es lo mismo de siempre, que realmente, si ustedes se dan cuenta, miren, ustedes saben que yo soy, los que me conocen saben que soy veterinario, que he trabajado con la medicina convencional, y una de las cosas que a mí me hizo decir, no, esto no funciona, es que acabamos tratando, el 80% de las enfermedades acababan tratándose con lo mismo. Antibióticos, corticoides, antiinflamatorios, antihistamínicos, y no había más. Lo demás, sí, había muchas más cosas, pero al final te das cuenta y dices, pues es que da igual el diagnóstico, y al final acabas tratándolo con lo mismo. Entonces, no. La medicina convencional está tratando el síntoma. Y el síntoma es lo que tu cuerpo está haciendo para curarte, no para enfermarte. Eso es algo bien, bien importante que entendamos. Por eso no vamos a encontrar soluciones desde la medicina convencional. Tengámoslo en cuenta. Bueno, luego de todas maneras les voy a dejar ese espacio para que me pregunten sus casos particulares. Me gustaría ayudar a todos en la medida de lo posible, ¿vale? Entonces, que tengamos en cuenta que es un conflicto de inflexibilidad, 1. 2, que depende del lugar, vamos a tener que plantearnos qué tipo de conflicto es. Si es en las piernas, por ejemplo, es el caminar. Si es en los brazos, es el hacer. También es el abrazar, ¿no? Y eso tiene un sentido muy conectado a la afectividad, ¿me entienden? Fíjense qué curioso. Las cosas que ocurren por la parte interior de nuestros brazos tienen que ver con abrazar. Y las cosas que ocurren por la parte exterior tienen que ver con el hacer. Estos son nuestras armas ejecutoras de lo que nuestra mente está mandando. Y de lo que nuestro corazón está sintiendo. O sea, es desde aquí, desde el corazón, desde donde nacen digamos, las ideas o lo que tenemos que hacer. Y este es el que va a hacer, el que va a analizar y va a mandar a nuestro cuerpo, que es el que va a ejecutar. Es así. Esos son 3 niveles del ser. Y funcionamos así. Y si no funcionamos así, es porque estamos haciendo algo mal. Entonces, fíjense que les decía, tengamos en cuenta eso, el tema del lugar, ¿no? Y qué es la función que se me está dificultando. Si yo me tuerzo un tobillo y no puedo caminar, obviamente el conflicto tiene que ver con el camino en mi vida. ¿Sí o sí? Y no tiene que ser algo, digamos, provocado desde adentro. Es que puede ser algo, no sé, algo externo a mí. Algo que ha pasado externo a mí y que aparentemente yo no tengo digamos, la responsabilidad de ello. No importa, nada es fortuito. Tenemos que valorar por qué siempre tenemos que acabar diciendo por qué yo me estoy bloqueando mi vida, por qué me siento bloqueado en el camino de mi vida. Vale, las rodillas, por ejemplo, hablan de soberbia, hablan de porque es una inflexibilidad muy conectado a la capacidad de doblegarte. Porque ¿para qué hacemos las rodillas? Sino para arrodillarnos, ¿no? O sea, cuando uno tiene un problema de rodillas, lo que no puede hacer es arrodillarse, ¿verdad? ¿Qué es arrodillarse? ¿Qué significa para el subconsciente ese hecho tan simple de echarse al suelo y doblegarse, ¿no? Ante algo? Y es la humildad, es la capacidad no de humillarse, cuidado, es diferente, sino de, digamos, de aceptar humildemente, ¿no? Nuestro lugar ante algo superior, ¿no? En este caso puede ser, no estoy hablando solo de Dios, no tiene que ser algo espiritual, no estoy hablando de eso solamente, porque puede ser ante una situación, puede ser ante alguien o ante algo, ante lo cual no estoy siendo capaz de ser humilde, ¿me entienden? Pero no quiere decir que no seamos humildes porque me duelen las rodillas, cuidado, no nos malinterpretemos, ¿de acuerdo? En esa situación estoy siendo demasiado inflexible y estoy trabajando con un poquito de soberbia y eso tenemos que valorarlo. ¿Cómo puedo hacer yo para aprender a aceptar esa situación con más humildad? ¿Va a mejorar mi rodilla? Va a mejorar mi rodilla. Entonces, ténganlo en cuenta, es importante que tengamos que, o sea, que analicemos cada síntoma, el cómo se produce, porque podemos tener con más dolor, con menos dolor, incluso hay dolores que son punzantes, otros son ardientes, otros son sordos, otros son, cada uno va a expresar el síntoma
de la forma en que necesita expresarlo, de la forma en que se siente en realidad. O sea, ténganlo en cuenta, esto es muy importante para que puedan verdaderamente comprender el síntoma y poder darle reversión. Porque les digo, su cuerpo, por ejemplo, en una artritis, se va a atacar, se va a autoatacar hasta que deje de hacerlo. En cuanto deje de hacerlo, se acabó la artritis. No sé si son conscientes de eso, a no ser, evidentemente, habría que ver cuántos años, qué tan medicados están, qué tan deformadas están las articulaciones, porque si están muy deformadas, si llevan muchos años de enfermedad y además han estado muy tratadas, y eso es un problema, porque al estar muy tratadas, ¿qué ha pasado? Que han estado muy suprimidas, y al estar muy suprimidas, realmente el daño ha sido mayor, porque no han dejado que su cuerpo actúe a vuestro favor, porque el cuerpo va a actuar siempre a vuestro favor, va a tratar de equilibrar el sistema, tenganlo en cuenta. Entonces, por eso, lo que tenemos que plantearnos es eso, es decir, bien, si mi cuerpo de repente está degenerándose o está autoatacándose, en cualquier momento puede dejar de hacerlo. ¿Qué es lo que hace que mi cuerpo esté haciendo esto? La respuesta la tienen que ver en su inconsciente, en su mente inconsciente. ¿Qué está pasando en mi ser interior, ¿no? En cuanto ustedes resuelvan a su ser interior, su cuerpo físico va a responder. Es decir, no tienen que vivir con la enfermedad, ¿no es verdad? Es una cosa bien importante, porque quiere decir que hay esperanza, hay luz, hay mucha luz, y yo no creo en las enfermedades incurables, se los digo. ¿Por qué? Porque creo en las increíbles habilidades que tiene nuestro sistema en repararlo absolutamente todo, porque sabe hacerlo todo. Nos lo ha demostrado hasta el día de hoy. Vale. Vamos a hablar un poco en sí de la artritis. Quisiera mostrarle unas diapositivas para que sea un poquito más didáctico. Un momentito. Les voy a enseñar unas diapositivas que tengo aquí. Un momentito. ¿Vale? ¿Ven las diapositivas, verdad? Son 2 o 3 diapositivas. Sí, se ven, se ven. Vale, no les voy a liar mucho. Solo quiero que vean estas posibilidades, ¿no? De, bueno, pues que sea utilizar, por supuesto, antiinflamatorios naturales, porque son mucho más aceptados por tu cuerpo, ¿no? Utilizar antioxidantes también son muy necesarios para, digamos, para que no se produzca el deterioro tan rápidamente. Utilizar armonizadores del riñón, insisto. ¿Qué quiere decir armonizadores del riñón? Pues, por ejemplo, elixires de piedras rojas, naranjas y negras. Hacer un elixir es bien sencillo. Es coger esas piedras, meterlas en un frasquito de vidrio con agua natural y ponerlas al sol un par de horas. Eso ya es un elixir. Ya hemos tomado la información de la piedra, ¿no? Antes les hablaba del ónix, por ejemplo, muy interesante para todo lo que son problemas osteoarticulares. Y tomarla a sorbitos, ¿vale? Aceites esenciales de varios tipos, o sea, traten de utilizar cosas que el cuerpo reconozca y que además de reconocer no dañen otras cosas y además que tengan la propiedad incluso de comportarse según las necesidades del cuerpo. Eso es muy interesante, ¿no? Vamos a ver, bueno, esto el primero y segundo chakra, quería darles algunos remedios homeopáticos, ¿no? Así, en general, con dolores en articulares, utilicen apis, que es un remedio hecho de abejas. La apiterapia, por cierto, es muy interesante, pero insisto, estos son remedios que van a ayudar a paliar, pero para que se haga la curación, lo tienen que hacer desde el ámbito que les he dicho anteriormente. Es muy importante que revisen todas aquellas cosas en su vida que no les están permitiendo fluir y además con flexibilidad. La Bryonia alba, anoten estos remedios, o el Rus toxicodendron, ¿no? El Rus toxicodendron es un remedio que suele funcionar sobre todo cuando hay, digamos, mejora al caminar, siempre. O sea, cuando con el movimiento se mejora.
Y lo contrario, cuando el movimiento lo empeora, vamos a utilizar brionia. Son remedios homeopáticos que pueden ayudar, ¿de acuerdo? Y si queremos trabajar más profundamente, no para el dolor solamente, podemos utilizar medicinas homeopáticas como la calcárea carbónica, la tuya occidentalis y el natrium sulfúrico. Ahí anótenlos y ya hablaremos más tarde, ¿vale? Una consulta, Carlos, perdón por interrumpir. ¿Los baños termales tienen todos estos componentes que mencionas aquí? Los baños termales funcionan de otra manera, porque esto que estamos viendo aquí son remedios homeopáticos que trabajan con información. Los baños termales trabajan físicamente de forma directa y son muy positivos, claro que sí. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Nos va a ayudar, o sea, hay muchas formas de ayudarnos. Por ejemplo, está la sal, está la arcilla, la sal natural, está la arcilla, que a mí me encanta también. Pero, insisto, la curación viene de otro nivel. Estos son formas de ayudarnos sin fastidiarnos el cuerpo, 1, 2, y sin ir en contra de lo que nuestro cuerpo está haciendo. Es decir, utilicemos remedios que ayudan a que nuestro cuerpo cure, no remedios que vayan contra lo que nuestro cuerpo hace para curarnos. Eso es muy importante. Entonces sí, está muy interesante. Pueden hacer, por ejemplo, emplastes de arcilla, por ejemplo, con un poquito de aloe, o si quieren añadirle tintura de romero, que es muy interesante, ¿no? O unas gotitas de dimetil sulfóxido, de MSO. O sea, ese tipo de cosas van a aliviar, van a ayudar. Depende de cada persona, algunas necesitarán cosas calientes, otras de repente les alivia las cosas frías. Lo normal es que sea el calor lo que ayuda, pero en otras personas te van a decir, no, a mí el calor me fría. Depende de cada persona, ¿vale? Carlos, una consultita, Carlos. Me han hablado mucho de los mates de romero y mate de tomillo. Sí. ¿Qué opinas tú de eso? Está bien, o sea, el romero en sí tiene buena acción antiinflamatoria, y y el mate es suave, quiero decirte, ¿no? Que, ¿sabes qué? Tienes que probarlo. O sea, no dudes en probarlo, son cosas naturales que no te van a fastidiar, no te van a, o sea, no hay un efecto que diga, es que si me paso en la dosis me va a hacer una gastritis, imagínate, como la medicina convencional. No, esto no funciona así. Tú pruébalo. ¿Ves que te funciona? Sigue con ello. ¿No te funciona? Cambia. Busca otra cosa. ¿Y esenciales podríamos tomar? Aceites esenciales, depende de qué tipo de problema. Normalmente los dolores crónicos necesitan ser tonificados. Los dolores crónicos suelen ser dolores que necesitan tonificación. Así es que podemos utilizar, por ejemplo, un aceite esencial como el jengibre, un tonificante. ¿De acuerdo? El romero también es interesante como aceite esencial, ¿no? Ese tipo de cosas, o sea, hay tantas herramientas y tanta variedad de posibilidades que yo les digo, sí o sí, acompáñense con algo natural. Olvídense de las pastillas, porque las pastillas realmente son un problema y un bloqueo a la curación. O sea, lejos de lo que los médicos... ¿Qué pasa? Vamos a ver. Los médicos dicen que les han enseñado lo que han aprendido. Y os lo digo porque yo he sido de ellos también. También yo he estado aconsejando las cosas que me han enseñado y creyendo que la verdad era esa. Pero la medicina, tal y como está diseñada, lo único que hace es bloquear la curación. Entonces, te lo pintan como que es lo único que puedes hacer porque no hay otra posibilidad. Y es mentira, hay 1000 posibilidades más, mucho mejores que esas y además más curativas. Más curativas. Vale, tenganlo en cuenta. Esto es muy importante. Y la uña de gato, Carlos, me han dicho que es inmunorregulador. Sí, y antiinflamatoria también. Es muy buena la uña de gato. La uncinaria, creo que se llama uncinaria tomentosa. Sí, la uña de gato, por ejemplo, se la recomiendo también. Tómenla e incluso utilícenla de forma local también. Pueden utilizarla de forma local. Y es barata, no es cara. Yo creo que es una buena opción. Pero insisto, no dejen el poder de la curación en una hierba o en un
método alternativo, porque por ahí no viene la curación. Estamos hablando de algo mucho más profundo, ¿vale? Pero está muy bien, por ejemplo, la uña de gato es uno de los mejores inmunoreguladores naturales que existen, ¿vale? Y les va a ayudar mucho. Hay una cosa, los que tienen artritis reumatoide, ¿no? Estamos hablando de reuma, existe el componente también del autoataque, y eso es una consecuencia de la culpa. Hay un fuerte componente de culpa en una persona con artritis. No solamente de culpa, sino también de frustración. Lo que sea que están viviendo, lo están viviendo con inflexibilidad, con frustración y con sentimiento profundo de culpa, ¿no? Y eso es lo que tienen que revisar, porque eso lo está viviendo uno. Uno puede decir, por ejemplo, yo me he encontrado mucha gente con que ha empezado a hacer artritis después de un conflicto grande con su mamá, por ejemplo, o incluso después de que su mamá se haya ido o su papá se haya ido. Y en realidad lo que hay detrás ahí es un poco lo que ha pasado como consecuencia de eso, cómo tú lo has vivido. Entonces, lo que sea como lo estés viviendo, realmente lo estás viviendo con mucho sentimiento de culpa, mucho enojo. Muchas veces el enojo hacia la madre, por ejemplo, puede ser el origen de la culpa, porque realmente enojarse con la madre es difícil que no genere culpa en la persona, porque es la madre, es la que te ha dado la vida, imagínate, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas no nos damos cuenta, pero empiecen a conectar el momento en que empieza la enfermedad con lo que estaba pasando en su vida en ese momento. ¿Qué circunstancias habían habido en ese momento en la vida que les había removido el piso, por supuesto, y que a partir de ahí no ha sido curado? Porque si hubiera sido curado, si ese conflicto que se generó en ese momento hubiera sido curado, no habría ya al día de hoy ningún síntoma de artritis o de artrosis. Ténganlo en cuenta, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Hagan ese ejercicio de mirar para atrás y tratar de ver dónde fue que se inició todo esto, ¿vale? La artrosis es una degeneración, no es como la artritis en donde hay un autoataque, ¿de acuerdo? Ahí hay más bien una especie de, digamos, hay una deficiencia importante, ¿no? Que está impidiendo que el hueso o que el cartílago se regenere, y entonces aparece la degeneración, ¿vale? Entonces, bueno, ahí hay que tonificar los riñones, como les digo, y hay que ver exactamente el conflicto que tiene que ver con con la articulación que estamos viviendo. Como les digo, depende del lugar. Vamos a ver, puede ser artrosis en la columna, puede ser en todos tus huesos, y entonces está hablando de algo mucho más profundo, ¿no? Ya es todo tu esqueleto el que está degenerado, ¿no? Y además vivido con dolor, ¿no? Porque la artrosis produce dolor, y el dolor siempre también está conectado, por cierto, a un castigo que uno se da, ¿no? Si mi cuerpo se hace doler, ¿por qué me castigo de esta forma? ¿No? Es un castigo en realidad. Y el castigo no aparece si no hay culpa. También. Esto es muy importante, ¿vale? Valórenlo. Una consulta, Carlos. ¿Y qué pasa con la fibromialgia? La fibromialgia te duele todo el cuerpo. ¿Eso está relacionado con artrosis y artritis? No. No es dolor de huesos, la fibromialgia. La fibromialgia está muy conectada a los secretos, fíjate, y te duele el cuerpo. No son partes de tu cuerpo, son lugares determinados, porque la fibromialgia son lugares muy, muy determinados, ¿no? Pero no se refiere digamos, al esqueleto, a los huesos. No es un dolor así, es indeterminado, es muscular más bien, ¿no? Y aparece cuando en medicina china, por ejemplo, se le llama estancamiento energético, ¿no? Hay un estancamiento, por eso duele, por eso mi cuerpo energéticamente no está fluyendo, y me estoy haciendo daño porque me estoy castigando
por un sentimiento profundo de culpabilidad otra vez. Y ahí entramos en la dinámica, como les digo, de los secretos. Los secretos están muy conectados a la culpa también. Si no hay culpa, no, nada es secreto. Y los secretos son consecuencia de algo vivido con culpa. Entonces, tengamos en cuenta eso, cómo nos estamos castigando como consecuencia de un sentimiento de culpa, porque la culpa lleva al castigo. Eso es muy importante, ¿vale? Dime, Jimena. Carlos, buenas tardes. Quería consultarte, yo escuchaba, por ejemplo, en el caso de mi suegro, que le caminaba la artritis, o sea, le empezó en su mano, luego se le fue a las rodillas. No sé si esto es correcto o era una impresión de él. No, no, sí, es correcto, claro. Bueno, es correcto y es una impresión de él, claro que sí. O sea, las dos cosas son reales. Él lo vive porque él lo siente así y de hecho pues va siendo así. Eso en medicina china se le llama viento interno, ¿no? Es una característica que va pasando de articulación a articulación. Es una cuestión también de inestabilidad emocional. La inestabilidad física que va pasando de lugar a lugar va regida por una inestabilidad emocional, ¿me entiendes? Que está viviendo con lo que él está viviendo, ¿no? No corresponde a un lugar determinado, no corresponde a un conflicto, digamos, respecto a un tema determinado, porque puede ser en la muñeca, puede ser en la columna, puede ser en las piernas. Eso realmente va pasando, ¿no? Y quiere decir que no es un conflicto determinado en cuanto al lugar donde se produce, ¿no? Pero sí hay un componente de inestabilidad, de insatisfacción también. Y, o sea, piensen que siempre el síntoma es la expresión del ser que está dentro, siempre. Entonces, un síntoma así que va brincando, pues es justamente la expresión de un ser que también se encuentra a nivel inconsciente brincando de un lado al otro, inestable. ¿Vale? Eso es muy importante. Es la expresión de esa característica, ¿no? Insatisfacción en realidad. ¿Vale? Carlos, hablamos mucho del inconsciente y me parece clave, pero ¿cómo uno puede darse cuenta qué es lo que está expresando el inconsciente? Claro, eso es importante porque, claro, justamente el cuerpo no va a mentir. O sea, una de las formas de darte cuenta de lo que te dice el inconsciente es analizando tus síntomas, ¿no? Si mi dolor es compresivo, es porque yo realmente, lo que sea que me está ocurriendo y me estoy sintiendo comprimido. ¿Me entiendes? Y eso es la verdad de lo que está pasando dentro de mí, aunque yo conscientemente no lo esté, digamos, no lo esté viviendo, ¿no? Pero es que esto está ocurriendo a un nivel más profundo de conciencia. Entonces, nosotros desde la mente, muchas veces desde la mente consciente, no somos capaces de detectarlo. Pero el cuerpo va a expresar tal cual lo que está pasando en el ser. Entonces, una de las maneras de saber que efectivamente lo que está pasando dentro de mí es atendiendo justamente el síntoma. Es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, lo que les digo, ¿no? Si hay una artritis reumatoidea, vale, me estoy atacando. Y eso es una realidad. O sea, eso no es, eso es lo que realmente está pasando. A lo mejor tú conscientemente dices, no, yo no me estoy atacando por nada, yo qué va, si yo me quiero muchísimo, ¿vale? Sí, no te digo que no te quieras, pero hay una parte de ti que ahora mismo se está odiando, porque se está autoatacando. Entonces, eso hay que mirarlo, decir, vale, ya es una verdad, ya eso es una verdad. Ahora yo tengo que analizar por qué yo me estoy autoatacando y por qué me estoy autoatacando en las rodillas o en la articulación que se me esté produciendo, digamos, el conflicto, ¿no? Porque, insisto, la articulación afectada te va a dar, digamos, los apellidos del conflicto. Te va a decir qué es lo que exactamente está pasando. Entonces, simplemente atender al cuerpo
Tenemos que andar ahora todos con un diccionario de biodescodificación para todos los lados. Y cada cosa que pase, ¿qué está pasando dentro de mí? Cada cosa que pase, me da igual incluso que haya sido provocada desde afuera. Si yo voy al médico y el médico me dice, hay que sacarte la vesícula, ¿no? Y nos la sacamos, ¿no? Vamos al médico, está bien, opéreme, sáqueme la vesícula, porque tengo piedras, por ejemplo. Y si nosotros pensamos bien, el médico ha sido la herramienta, pero yo me he sacado la vesícula, yo me la he sacado, porque yo he dado el permiso para eso. Entonces yo tengo que preguntarme por qué yo me he sacado la vesícula. No ha sido el médico ha sido el instrumento. Entonces, planteémonos siempre de forma introspectiva, ¿no? Todas las cosas que pasan en mi cuerpo están pasando en mi reino. Y mi reino solo lo gobierno yo. Y eso tenemos que plantearnos, ¿qué está pasando? ¿Y por qué yo realmente me autoataco? ¿Por qué yo me hago doler mi rodilla? ¿Por qué yo me he quebrado un hueso? ¿Por qué yo me hago lo que sea? Porque desde nosotros está partiendo todo. ¿Vale? Entonces es importante que tengan en cuenta eso. Súper, muchas gracias. Bueno, algunos remedios así para la artritis y la artrosis, la calcárea carbónica, un remedio homeopático, anótenlo, ¿no? La calcárea fosfórica, bueno, hay muchas calcáreas que pueden ayudar, el sulfuro, el cáustico, el tuberculino, son remedios homeopáticos que pueden ayudar a que el terreno se mejore y cambie la dinámica del terreno para que realmente puedan curar. Cada persona realmente lleva su remedio, ténganlo en cuenta, que esta medicina... Perdón, una consulta. ¿Qué es una calcárea carbónica o una calcárea fosfórica? Es un remedio homeopático hecho, por ejemplo, la calcárea carbónica está hecha con la concha de la ostra. Naturales, ¿no? Pero que funcionan con información. No funcionan, digamos, tan directamente a nivel físico, sino que a nivel de todo el sistema. Entonces van a, digamos, a inducir a que la fuerza vital vuelva a funcionar. Vuelva a funcionar bien, porque funcionar no deja de funcionar. Hasta que nos vamos de este mundo, vamos. Por lo menos la fuerza vital de este mundo, ¿no? Entonces, esto es interesante, ¿no? El que empecemos a dirigir nuestras terapias o la curación siempre en la integración de todo el ser, buscando el apoyo al sistema para que el sistema restaure el orden, que es el único que de verdad te cura. A mí me hace gracia, por ejemplo, cuando dicen, no, la cura para el cáncer. Hay una cura para el cáncer, te dicen algunos, ¿no? Puede ser natural incluso. El veneno de alacrán, no sé, lo que sea. Hay 1500 cosas que te pueden ayudar al cáncer. El cáncer no se cura si el sistema no decide curarse. ¿Me entienden? No depende de algo de afuera. Y eso es muy importante. Podemos buscar remedios para apoyarnos, pero busquemos remedios que hagan que el sistema restablezca el orden, porque ahí es donde verdaderamente vamos a encontrar la curación. ¿Vale? Bueno, la gota, no vamos a hablar de ella. La gota... No sé si alguien... Una consulta, Carlos, disculpa. ¿Cómo tonificas los riñones? Vamos a ver, venga, vamos a hablar un poquito de... Mira, hay muchas formas de tonificar los riñones. Por ejemplo, el calor ya es un tonificante, ¿no? Entonces pueden utilizar compresas calientes, por ejemplo, cogen la plancha, ¿no? Y pueden calentar con calor seco mejor que con calor húmedo, ¿no? Aunque hay gente que le viene mejor el calor húmedo. Pueden utilizar, por ejemplo, las bolsitas de agua caliente, ¿no? Y calentar los riñones, poner una mantita encima del cuerpo y encima la bolsita de agua caliente, ¿no? Para que dure más. Eso es una forma de tonificar. Pueden tonificar como les dije, con aceites esenciales, ¿verdad? Con aceite, por ejemplo, un masaje
con aceites esenciales que deben ser diluidos en aceites vegetales, no utilicen directamente la piel, ¿no? Y lo pueden utilizar, pues eso, ¿no? Poniendo unas gotitas de varios aceites esenciales tonificantes, como les dije antes, por ejemplo, el jengibre o el romero, y van a diluirlo en aceite vegetal, que puede ser aceite de coco o aceite... No, de coco no utilicen de coco, no es neutro. Aceite, por ejemplo, de almendras, ese es muy interesante. Y si no, aceite de girasol, de cocina, también pueden utilizarlo, no hay ningún problema, ¿vale? Eso es un aceite vegetal también. Entonces, eso por ejemplo, dándose friegas en la zona de riñón, ¿no? Hay puntos determinados, por ejemplo, que pueden tonificar riñones, que son puntos de acupuntura muy interesantes. Un punto, por ejemplo, interesante para tonificar el riñón es en la planta del pie, justamente en la base de la planta del pie. Pueden hacerse masajes en la planta del pie y es un punto que va a tonificar el riñón de forma directa. Otro punto interesante, por ejemplo, puede ser en la zona entre el tendón de Aquiles ¿cómo se dice? Vaya, se me ha ido el nombre ahora. En la zona del tobillo con tendón, entre el tendón de Aquiles y el tobillo, en la cara interior, en la zona interior del pie, ¿vale? Eso es un punto muy interesante para tonificarse también, ¿no? ¿Con qué más pueden tonificar? Pueden hacerlo, por ejemplo... Dime, Gustavo. Tú decías masaje en los pies. ¿En qué parte o en toda la planta del pie hay que hacer ese masaje? En la más pegada, o sea, tercio más pegado a los dedos. ¿Vale? En el centro. En el tercio más pegado a los dedos. En el centro. Ya, listo, ya, gracias. Vale. Ese punto es muy interesante para tonificar el riñón. Pueden tonificar, por ejemplo, con alimentación, ¿no? Como les decía antes, ¿no? Alimentos negros y salados. Por ejemplo, aceitunas negras, que son negras y saladas, ¿no? Tomar un par de aceitunas al día, pues ya está tonificando el riñón, ¿no? O, como les decía, el sésamo negro es muy interesante, añaden sésamo negro o toman algunos productos que son de naturaleza salada. No quiere decir esto que tengan que añadir sal, cuidado con la sal, que el abuso puede ser peor, ¿no? Pero alimentos de naturaleza salada son aquellos que llevan la sal incorporada. Por ejemplo, alimentos del mar. Son algas, por ejemplo. Las algas son muy interesantes. Si consiguen algas por ahí, pues no es que tengan que añadirle sal a la alga. Ya la alga lleva su naturaleza salada incorporada, ¿no? Y eso, con ese tipo de cosas pueden ir tonificando. Pero el simple calor, por ejemplo, si son friolentos, el calor les va a venir muy bien. El calor va a venir en los riñones, además, en la zona de riñones. ¿Y frutas concretas? Frutas hay algunas que son calientes, tonificantes, por ejemplo, el zapallo, o el zapallo o la papaya, que son frutas así, son tonificadoras, ¿vale? Pero sobre todo que sean, ya les digo, alimentos negros y salados, búsquenlos, y solo con que tengan esas dos propiedades, cualquiera de esas dos propiedades, o las dos juntas mejor, son alimentos que van a ayudar a tonificar la función del riñón, ¿no? A nivel energético, ¿de acuerdo? Para beber, por ejemplo, ¿el té negro funciona? Está hablando de negro. El té negro puede ser, claro, es negro, sí. El té negro funcionaría. Té ¿Vale? negro, ya. El té verde también porque es un antioxidante, pero el té negro es interesante también para tonificar. Todo lo que sea negro, no lo duden, funciona así. O sea, es un tema de afinidad vibracional, ¿no? Entonces funciona. Y es medicina china pura, ¿no? Que tiene muchos miles de años de existencia y es sabio. ¿Vale? Bueno, entonces, en definitiva, revisen sus conflictos personales, revisen el inicio de la enfermedad, saquen de su vida, y eso es un consejo de conejo, saquen de su vida los fármacos,
a no ser que sean fármacos que les estimulen el funcionamiento del cuerpo, por ejemplo la vitamina B, ese tipo de cosas sí, complejos, ¿no? Vitamínicos, ese tipo de cosas no están mal. Y utilícenlos siempre en periodos, no los utilicen de forma continuada, ¿vale? Hagan que el cuerpo funcione, no hagan funcionar por el cuerpo, sino el cuerpo no puede estar siempre asistido, el cuerpo tiene que curarse, entonces no podemos asistirlo continuamente, ¿vale? Saquen las medicinas de su vida, porque realmente les digo, es la forma directa de enfermarse, no de aliviarse, ni mucho menos. Manejen el dolor y manejen ese tipo de cosas con cosas naturales y manéjenlo mentalmente también. Traten de trabajar las respiraciones, las meditaciones, todas aquellas cosas que de forma natural hagan que tu cuerpo sane. El dolor es totalmente psicológico. Lo podemos manejar desde nuestra mente. Aunque haya una causa física que lo está produciendo, nosotros podemos bloquear ese dolor. Y tenemos que trabajar ese tipo de cosas, porque desde ahí es donde nosotros vamos a poder curar. Pero sobre todo, trabaja en el conflicto. ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Qué está pasando? Vayan a un diccionario de biodescodificación, que yo les he dejado en el grupo varios ya, y miren siempre lo que les pasa y van a ver respuestas siempre en eso, ¿vale? Sean más flexibles en lo que sea, en la vida, en lo que estén viviendo, trabájense la flexibilidad y eso quiere decir trabajarse la aceptación. Nosotros aceptamos la vida tal como viene, bien, no la aceptamos, estamos en problemas y eso nos pasa a todos, ¿no? Pero tenemos que aprender a hacerlo. Es un aprendizaje y utilicen así la enfermedad para crecer como personas, como seres y, por supuesto, para ir hacia el camino del amor y de la curación. Ya les digo, borren de sus esquemas de trabajo y de vida que la enfermedad es incurable, porque eso no es verdad. Es solo la invención de una medicina que está totalmente en otra, pero en otra. O sea, no les puedo decir más. Pero después de 30 años en el ámbito de la salud, les digo que la medicina está diseñada para enfermarnos, no para curarnos. Así que yo les doy esa recomendación y cada uno tiene que verlo y sentirlo, si no, no funciona, claro. Yo solo les doy lo que ha sido fruto de mi propia experiencia. ¿Vale? Venga, más preguntas. ¿Todo está más o menos? ¿Les ha servido un poquito? ¿Han detectado cosas que a lo mejor antes no las tenían claras? Sí, por supuesto. Vale. Muchísimas gracias por la ilustración. Yo creo que sí, que tenemos que pensar mucho, analizar tal cual has dicho y ver realmente de cambiar para sanarnos. Eso es, un cambio, ¿no? Eso es interesante. Así es. ¿Qué tenemos que cambiar para curarnos? Qué Así es. buena conclusión. Gracias, Verónica. Muchas gracias, Carlos. Bueno. Nada, bendiciones, les voy a pasar la grabación. Una consulta. Dime. Una consulta. ¿Qué tanto son importantes los ejercicios cuando uno tiene artritis y osteoporosis? Bueno, el ejercicio siempre es necesario, ¿no? Lo que hay que saber es cómo hacerlo, porque a veces los ejercicios, si se hacen mal, pueden empeorar. Pero obviamente, lo peor que le puedes dar a una articulación es el anquilosamiento. Es decir, el no moverla, aunque sea en forma de friegas, aunque sea de forma suave y leve, pero tiene que haber siempre un ejercicio. Obviamente, depende de cada persona el nivel de ejercicio que tiene que hacer, porque hay gente que está muy afectada y no puede hacer las cosas. Entonces tenemos que hacer ejercicios suaves. Yo les recomiendo, por supuesto, fisioterapia, ¿no? Que vayan a su fisioterapeuta, natación, que es muy interesante, aunque a algunos el agua les empeora, la humedad. Entonces eso también tenemos que valorarlo, ¿no? Cada persona es un mundo. No podemos decir lo mismo para todos.
Eso es muy importante. Pero cada uno tiene que buscar la forma de ejercitar sus articulaciones para sentirse mejor, de la forma que tenga. Ya les digo, normalmente, yo me acuerdo, he sido nadador siempre y en el equipo donde he estado últimamente habían infinidad de artrosis que habían acabado curando su enfermedad y aficionadas a la natación porque era lo que ellas realmente lo que más les funcionaba. La natación está muy bien porque son ejercicios suaves, son ejercicios que no requieren mucho esfuerzo y sin embargo mucha gente no puede porque la humedad no la tolera. Entonces salen del agua y se ponen peor. Entonces eso depende de cada uno. ¿Vale? En cuanto a los alimentos, Carlos, o sea, que nos den más calcio, porque hay una variedad de información y al final uno no sabe a quién creer, la verdad, ¿no? Como por ejemplo el caso de la leche, ¿no? Que todos nos hemos criado con que la leche tiene la mayor cantidad de calcio y resulta que ahora no es verdad, ¿no ve? Entonces, bueno, a ver. no sabe sin hacer caso, ¿no? No soy nutricionista, no soy una autoridad en eso, pero sí te puedo decir algo. Los problemas es que la leche de ahora no es leche. Entonces, hablan de la leche, pero es que la leche de ahora, sometida a los tratamientos que les están metiendo, realmente acaba de ser un producto lácteo, pero de leche no tiene nada. De verdad les digo, es un problema. Porque los procesos que le someten a la leche para el UHT, ¿no? La pasteurización, todo lo que están, ese tipo de procesos, realmente rompen digamos, La calidad, las cualidades, ¿no? y las proteínas que permiten que la digestión sea buena. Eso, por eso también hay mucha incompatibilidad con la leche, los productos lácteos, es decir, cada uno lo va a tolerar más o menos, pero en general ahí llega una edad donde la gente ya empezamos a no tolerar tanto la leche y empezamos con problemas de gases y todo eso. Entonces, para mí, el problema fundamental, muy aparte de que ya llega una edad que no necesitamos la leche porque no somos lactantes, pero muy aparte de eso, está el asunto de que la leche ya no es leche. O sea, es que realmente la mitad de las cosas que nos están vendiendo no es lo que nos están vendiendo. Y eso tenemos que estar también con mucha visión. ¿Qué alimentos interesantes? Pues alimentos que sean normalmente comida blanca, ¿no? O sea, dieta blanca, que sean fáciles de digerir, por supuesto, que sean a nivel hepático, porque tense cuenta de que los riñones van a ser aquellos que eliminen lo que el hígado está metabolizando. Y si el hígado no está metabolizando bien, pues los riñones tampoco van a poder funcionar bien porque va a venir mucha carga de toxinas. Tengo esa que los riñones van a filtrar la sangre, cada 45 minutos filtran la sangre y esa sangre es la que viene, digamos, después de que el hígado haya hecho su trabajo, ¿no? Entonces, hace falta cuidar el hígado también, está muy conectado. Entonces, no comer, por supuesto, masitas ni comer ningún tipo de... O sea, tratar de evitar ese tipo de alimentos que intoxican. Carbohidratos simples, ¿no? O sea, todo lo que es harinas refinadas y todo eso, ¿vale? Evitar también, por ejemplo, bueno, el azúcar yo lo sacaría directamente. Y quedarse pues prácticamente con mucha verdura, con una abundante, digamos, alimentos integrales, ¿no? Que tienen un efecto de eliminación. Podemos trabajar con plata coloidal, muy interesante la plata coloidal para todo lo que son artritis y artrosis, porque por un lado tiene un efecto de limpieza. Siempre que hay artritis y artrosis, hay una acidez metabólica. Hay que alcalinizar. O sea, el terreno es interesante. Entonces, la plata coloidal sirve para eso. Plata corigal, plata Coloidal. coloidal. ¿Coloidal? Coloidal. Coloide es un tratamiento que se le da a la plata para que sea en forma de coloide y podamos ingerirla. Y no intoxicarnos, porque la plata es un metal.
Entonces tiene que ser Ujú. con un tamaño de partículas determinado, pero es muy interesante. La plata coloidal, también utilizar otros alcalinizantes como puede ser el agua de mar, por ejemplo. El agua de mar es muy interesante. El cloruro de magnesio, que es Claro, eso sí conocemos, claro. muy bueno también para las articulaciones. O sea, todas esas cosas te ayudan físicamente, pero insisto, a ver, pregunto, ¿quién quiere curarse del todo, completamente? Yo, Bueno, pues entonces no basta con eso. ¿Me entienden? Curarse significa curar el alma. Y ahí nos tenemos que ir a otro ámbito, ¿me entienden? Pero les digo, desde ahí, confíen, la curación se produce. No tenemos por qué vivir con ninguna enfermedad. O sea, salgan de ese mandato, ¿vale? Creo que Jimena había levantado la mano. No, vale. Una pregunta más, Carlos, por favor. Para consultarlo individualmente, ¿cuánto es el costo? ¿Y puede ser de forma virtual? Sí, claro. Normalmente el costo son 200 bolivianos e incluyo remedios homeopáticos y florales, ¿vale? ¿pero dónde ser? ¿Dónde está en Cochabamba? Ah, Sí, hago virtuales y mando para cualquier parte de Bolivia, ¿no? Y entonces, normalmente es eso, pero bueno, siempre charlamos, ¿no? La idea principal es ayudar, ¿no? Y luego ya lo otro, pues si se puede, se puede. Si no, hago a veces consultas trueque también para la gente que esté con más. Ah, ya. Vale, Interesante. Gracias. bueno, pues nada, entonces ahora sí les agradezco mucho